Saludos y bienvenidos a este capítulo especial de conclusiones sobre la lectura de Deuteronomio. Un vídeo complicado de realizar desde el respeto a los seguidores y creyentes de esta religión, impuesta por la fuerza durante la mayor parte del tiempo en la mayoría de los lugares de la geografía conocida. Una religión que se ha extendido mediante la oración, palabras inculcadas en la memoria de sus fieles que se repetirán como verdad irrebatible bajo amenaza de los peores tormentos y muerte contra cualquier osado que las contradiga. Y esto, por desgracia, todavía no forma parte de la historia del pasado. Aún hoy, en múltiples lugares del planeta se persigue al crítico de Dios. Y lo que es peor, aún hoy este crítico sigue siendo señalado por la mayoría de los ignorantes. Ignorantes conscientes y orgullosos de serlo, porque por suerte, hoy, ni siquiera necesitamos saber leer para acercarnos al texto original. Ya no hay excusa. No podemos culpar a los demás en nuestra ignorancia. Todos y cada uno de nosotros tenemos la capacidad y obligación de razonar y elegir qué queremos ser. O como define perfectamente Sartre, cada hombre es lo que hace con lo que hicieron de él. Da igual nuestra formación, da igual de dónde vengamos, da igual nuestro pasado, nuestros traumas. Todo hombre es capaz de razonar. Lo único que necesita es voluntad. Emprendí este proyecto con el propósito de comprobar por mí mismo qué decía el texto, el único, que testimoniaba la existencia del Dios más reverenciado de la historia de la humanidad. Mi primera gran sorpresa llegó nada más empezar, cuando comprobé que no solo existía una Biblia, sino decenas de variantes. Entre ellas elegí la que a priori por el título parecía la menos manipulada, la Biblia textual. Esta, en principio, debía traducir el texto original. Aunque tampoco estaba del todo convencido de que esto fuera así, sí que era más probable que hubiese sufrido menos manipulaciones que cualquiera de las demás. La segunda sorpresa llegó con la lectura del primero de los libros, el Génesis, una palabra cuyo significado para mí hasta ese momento era equivalente a creación. En su capítulo correspondiente de conclusiones ya llegamos a interpretar que esto no era en absoluto así. El Génesis, como su nombre indica, es un libro de genealogía, un texto construido expresamente con el propósito de probar el origen divino del creador de esta religión, Moisés. La historia de este presuntamente es la que nos cuenta el Éxodo, una crónica de los sucesos del pueblo liberado del yugo egipcio, un libro construido con el propósito de demostrar que este pueblo tenía unas raíces que provenían del principio de los tiempos, un pueblo elegido aleatoriamente por el capricho de este Dios Yahvé. Llegados a este segundo libro, ya no necesitábamos continuar para convencernos de que este Dios era un invento de los hombres. Y aún así seguimos avanzando en los libros posteriores. Descubrimos en Levítico un libro destinado al ritual religioso, un manual de normas a cumplir por los levitas, los que ejercen de sacerdotes en el templo, a la misma vez que toman el papel de jueces, los que se preocupan a hacer cumplir las reglas y leyes descritas en el Éxodo y al final de este libro. En Números nos extrañó que de algún modo la presencia de Dios había pasado a segundo plano. Eran más importantes las cifras y registros de sucesos en un libro claramente burocrático. El único poder que ejerce la figura de Yahvé en este libro es el de oficializar. Su nombre obliga. Esta sociedad ha sido creada y construida a partir de este pilar fundamental. Todo aquello que se acompañe con la palabra Yahvé es de obligado cumplimiento. Para que esta fórmula tenga la más mínima opción de funcionar, es necesaria la más recia autoridad. En la Biblia no hay perdón, no hay misericordia. Quien desobedece muere en tormento. El texto, interpretado literalmente, es claro. En muy contadas ocasiones hemos necesitado de alguna hipótesis.
y éstas coinciden en milagros y sucesos increíbles que se pretenden atribuir a una acción divina. Y digo pretenden porque aquí, en la Biblia, en el Pentateuco, en el texto de donde proviene originalmente el testimonio de Dios dado a los hombres, este Dios no existe. Y en Deuteronomio queda definitivamente claro. Un libro que desde el primer versículo pretende suplantar la identidad de Moisés. Un libro que claramente utiliza esta fórmula de nombrar a Dios para convertir en oficial los deseos de su autor. Este autor no cuenta con la habilidad del escritor de los 4 libros anteriores. Su torpeza le delata en la intención de reformar y amoldar las normas a su conveniencia. Aún así, será capaz de conseguir su propósito, gobernar esta nueva gran nación. Esto no lo conseguirá con la ayuda de ningún dios, sino por la fuerza de las armas. Él cuenta con el poder militar, el líder que guiará a estos 600.000 hombres en tal vez la que sea la primera gran invasión de la humanidad. Así termina el Pentateuco, sin más, una historia de traiciones y luchas por el poder, un poder sustentado por la religión, un efectivo manual para aquellos tiempos de condicionamiento social basado en el terror. El Pentateuco, si es testimonio de algo, es de la capacidad de crueldad de los hombres para conseguir su propósito. Llegados aquí se nos abre la duda de dónde continuar, ya que la búsqueda de Dios continúa siendo mi voluntad. Si en el testimonio más directo, más primitivo, no hay duda de que no existe, ¿dónde debo buscarlo a continuación? El Antiguo Testamento no merece más atención en este propósito. Con esto no pretendo negar su interés. Al contrario, es un libro que aconsejo para todos aquellos que quieran hacerse una idea de cómo fue en su origen este pueblo de Israel. Para los interesados únicamente en hacerse una idea de qué pueden tratar los libros sucesivos, estoy preparando una pequeña serie de vídeos que sintetizan muy por encima el resto del Antiguo Testamento. En principio no era mi intención, ya que la búsqueda la daba por finalizada aquí, en el final de Deuteronomio. Pero debo confesar que me sorprendió el título del siguiente libro, Josué. La curiosidad me llevó a comprobar de qué podía tratarse. Y por supuesto, al hacerlo, pensé en todos vosotros, los que seguís este canal de la lectura de la Biblia textual, este canal de la búsqueda de Dios. Y es por esto que deseo reencontrarme con vuestra compañía en breve. Hasta entonces, un saludo.